Ella era la hija del multimillonario, nacida completamente paralizada. Los médicos se rindieron, las terapias fracasaron y todos pensaban que nunca se movería, hablaría ni siquiera sonreiría. Hasta que un día, Ayo entró en su vida, rompió todas las reglas, hizo lo impensable y descubrió una verdad tan simple que dejó en shock a todo el mundo médico. Lo que hizo lo cambió todo. Antes de continuar con esta historia, no olvides darle me gusta al video. Y no olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Diego Santoro había pasado años viviendo solo en su enorme y lujosa mansión. Tras la muerte de su esposa, se aisló por completo del mundo exterior. Su única compañía era su hija Isabella. Ella nació con una condición médica muy rara que la dejó completamente paralizada e incapaz de hablar. Los médicos la llamaron parálisis neuromotora total. Algunos especialistas también sospechaban que podía tener una forma severa de autismo. Diego había sido uno de los empresarios más poderosos y ricos del país. Pero cuando su esposa murió y vio que Isabella no mejoraba, lo dejó todo. Abandonó su imperio y se dedicó por completo al cuidado de Isabella. Dejó de asistir a reuniones, ignoró a los inversionistas y transformó su hogar en un hospital privado equipado con la mejor tecnología y personal. Aunque podía costear todo lo que la ciencia tenía para ofrecer, nada cambiaba la condición de Isabella. Permanecía inmóvil, sin reaccionar a ningún tipo de tratamiento. Diego siempre estaba cerca de ella, esperando un avance que nunca llegaba. Cada día, Diego seguía la misma rutina. Se despertaba temprano, revisaba a Isabella y se sentaba a su lado durante horas. Le hablaba, aunque ella nunca respondía. A veces le describía el clima o le contaba historias del pasado, especialmente sobre su madre. Otras veces simplemente se sentaba en silencio, tomándole la mano. Intentaba cantarle suavemente canciones de cuna, esperando que algo en su voz la alcanzara. El equipo médico le dijo que era poco probable que la condición de Isabella mejorara. Pero Diego se negó a rendirse. Insistió en probar todas las terapias posibles. Trajo terapeutas del habla, neurólogos e incluso especialistas en tratamientos experimentales. Importó máquinas de otros países. Probó métodos que aún no estaban aprobados. Aún así, no hubo ninguna reacción por parte de Isabella. Sus ojos permanecían abiertos pero vacíos, siempre mirando al mismo punto del techo o la pared. Era como si estuviera allí, pero sin estar realmente presente. Nada funcionaba y nadie tenía respuestas. Diego empezó a sentir el peso de la soledad más que nunca. Su vida se había convertido en una rutina silenciosa llena de esperanza y decepción. La mansión, que alguna vez fue un símbolo de éxito, se había transformado en un lugar de espera interminable. Las habitaciones resonaban con sonidos suaves, el pitido de las máquinas, los pasos silenciosos de las enfermeras y la propia voz de Diego hablando en el vacío. Se negó a contratar a un cuidador que se quedara con Isabella durante la noche. Quería estar allí por si algo cambiaba. Creía que tal vez, solo tal vez, Isabella algún día respondería a su presencia. Estudió libros sobre el cerebro, vio videos de niños con condiciones similares y envió correos electrónicos a expertos de todo el mundo. Incluso consideró alternativas espirituales en algún momento, pero pronto las descartó. Su enfoque estaba en la ciencia, esa misma ciencia que ya lo había defraudado. Pero sin importar cuántos callejones sin salida encontrara, seguía manteniendo la esperanza, aunque esa esperanza lo estuviera lastimando. El personal médico admiraba la dedicación de Diego, pero también se sentía impotente. Nunca habían visto un caso como el de Isabella. La mayoría de los niños con síntomas similares no vivían mucho tiempo, pero Isabella seguía sobreviviendo, aunque sin mostrar mejoría. No se movía, no lloraba, no parpadeaba más de lo normal. Sus signos vitales permanecían estables y no parecía sentir dolor. Sin embargo, no daba señales de estar consciente de su entorno. Diego intentó hacer el ambiente lo más cómodo posible. Llenó su habitación de luz solar, colocó flores,
puso música suave, e incluso trajo animales en una ocasión, esperando que algo pudiera estimularla. Se sentaba a su lado durante las comidas, aunque ella se alimentaba por sondas. Cada noche le contaba cómo había sido su día, incluso si no había pasado nada importante. No tenía nada más por lo que vivir, excepto por la posibilidad de que ella pudiera responder. Todo su mundo giraba en torno a ese único momento que aún no había llegado. Algunas noches eran más difíciles que otras. Diego terminaba llorando, preguntándole a la habitación vacía por qué Isabella no podía hablarle. No le importaba si era una frase completa o solo una palabra. Solo quería saber si ella estaba consciente, si podía escucharlo, si aún estaba allí, en algún lugar dentro de su cuerpo inmóvil. Imaginaba que ella dijera papá o que al menos hiciera un sonido que probara que existía más allá de su silencio. Pero cada mañana lo recibía la misma expresión vacía, los mismos ojos que parecían mirar a través de él. Aún así, se levantaba y lo intentaba de nuevo. No podía rendirse. Para él, Isabella seguía siendo su pequeña, y lo necesitaba. No asistía a eventos sociales, no hablaba con viejos amigos y evitaba todas las llamadas relacionadas con los negocios. Su vida se había reducido a esta única lucha, una lucha que claramente estaba perdiendo, pero que se negaba a abandonar. Con el paso de los años, la obsesión de Diego se volvió más intensa. Su salud comenzó a deteriorarse, pero él lo ignoraba. Dormía poco, comía mal y pasaba cada vez más tiempo al lado de Isabella. Algunos médicos le aconsejaron buscar ayuda psiquiátrica, sugiriendo que podría estar desarrollando depresión o agotamiento extremo. Pero Diego rechazaba esas ideas. Para él, simplemente estaba siendo un padre. Un padre que hacía todo lo posible a pesar del silencio que llenaba su hogar. A veces pensaba en lo que su esposa le diría si estuviera viva. ¿Le diría que siguiera adelante o estaría a su lado, esperando como él? En su mente, se imaginaba a la familia reunida de nuevo. Si tan solo Isabella pudiera hablar. Pero sin importar cuántas horas pasaran o cuántas terapias probara, ese día nunca llegaba. La voz que tanto anhelaba escuchar, la voz de Isabella, seguía en silencio. Y así se quedaba, día tras día, en la misma silla, esperando. Una mañana gris y nublada, una mujer llamada Carmen llegó a la enorme mansión. No traía mucho con ella, solo una pequeña maleta y a su hijo de 8 años, Ayo. Carmen había perdido recientemente a su esposo y necesitaba trabajo con urgencia. Cuando se enteró del puesto como ama de llaves en la mansión Santoro, lo aceptó de inmediato, sin hacer preguntas. Diego Santoro tampoco hizo muchas preguntas. Ya no le importaba nada, excepto su hija Isabella. Permitió que Carmen se quedara, no porque confiara en ella, sino porque necesitaba ayuda para mantener la casa en orden. Carmen era callada, respetuosa y hacía bien su trabajo. No hablaba mucho y se mantenía al margen, pero su hijo Ayo era muy diferente. Tenía mucha energía y curiosidad. Tan pronto como entraron en la mansión, empezó a caminar descalzo por los pasillos. Observaba los cuadros, las largas escaleras y los muebles antiguos. Sus pequeños pasos y grandes ojos recorrían habitación por habitación, tratando de entender ese lugar extraño y silencioso en el que ahora tenía que vivir. Ayo no preguntó por las costosas máquinas en la habitación de Isabella, ni por el extraño olor a medicina que llenaba los pasillos. No parecía asustado por el silencio ni por la tristeza que flotaba en el aire. Cuando vio a Isabella por primera vez, acostada inmóvil en su cama especial, con los ojos abiertos pero distantes, no le preguntó a Carmen ni a Diego qué le pasaba. Simplemente se quedó de pie en la puerta unos minutos y luego se sentó lentamente en el suelo. Sacó de su mochila unos lápices de colores y papel, y comenzó a dibujar. No miraba mucho a Isabella, pero tampoco la ignoraba. Solo se quedaba allí, dibujando en silencio, a veces observando la habitación y otras veces mirando de reojo su rostro. Isabella no se movía ni parpadeaba más de lo normal, pero había algo en la forma en que Ayo estaba allí que hacía que la habitación se sintiera un poco diferente.
No era algo forzado. No intentaba ayudar ni arreglar nada. Solo estaba presente. Y de alguna manera, eso hizo una pequeña diferencia. Diego notó al niño y al principio no supo qué pensar. Había contratado a Carmen, no a su hijo. No le gustaba la idea de un niño corriendo por la mansión. Pensó que podría ser una distracción o incluso peligroso con todo el equipo médico alrededor. Pero había algo diferente en Ayo. No hablaba en voz alta ni hacía desorden. No hacía demasiadas preguntas ni rompía las reglas. Se movía en silencio, siempre observando, siempre tranquilo. Cuando Diego lo vio sentado junto a la cama de Isabella, casi le pidió a Carmen que mantuviera a su hijo alejado de esa habitación, pero luego se detuvo. Ayo no estaba molestando a nadie. No intentaba hacer nada extraño. Solo estaba dibujando. Diego se sorprendía observando al niño, tratando de entender cómo alguien tan joven podía comportarse con tanta naturalidad en un lugar tan cargado. En los días que siguieron, Diego permitió que se quedara, y Ayo seguía regresando, siempre con sus lápices y papel, siempre sentado en el suelo sin decirle una palabra a Isabella. Con el tiempo, Ayo se convirtió en parte de la casa. Deambulaba por la mansión como si siempre hubiera vivido allí. Nunca tocaba nada sin permiso, pero siempre estaba observando. Miraba a las enfermeras, a las máquinas, y la rutina silenciosa de Diego e Isabella. Incluso empezó a ayudar a Carmen con pequeñas tareas, como llevar toallas dobladas o poner la mesa. No se quejaba ni buscaba atención. Simplemente hacía las cosas a su manera, en silencio. Diego empezó a aceptar la presencia del niño sin pensarlo demasiado. Era más fácil dejarlo estar que intentar controlarlo. La habitación de Isabella se convirtió en su lugar favorito. Cada tarde iba allí, se sentaba y empezaba a dibujar. A veces llevaba juguetes. A veces solo se sentaba en silencio. Nunca tocaba a Isabella, pero siempre estaba cerca. Diego no podía explicarlo, pero empezó a sentir que el silencio en la casa estaba cambiando. No había desaparecido, pero ya no era tan pesado como antes. Carmen también notó el cambio. No dijo nada, pero lo sentía. Su hijo estaba más feliz. Lo veía en la forma en que caminaba, en cómo la miraba cuando ella iba a verlo. Al principio, le preocupaba que se estuviera encariñando demasiado con Isabella, temía que algo pudiera salir mal. Pero con el paso de los días, y al ver que nada malo ocurría, dejó de preocuparse. Isabella nunca reaccionaba. Pero Carmen sentía que la presencia de Ayo estaba haciendo algo. No a Isabella, sino a la casa misma. El aire no era tan tenso. Diego incluso empezó a decir unas pocas palabras más durante el día. Preguntaba si Ayo comía bien, si le gustaba la habitación, si necesitaba más papel para dibujar. Eran cosas pequeñas, pero eran nuevas. Diego había pasado años sin hablar con nadie, excepto con Isabella. Ahora empezaba a notar a otras personas otra vez, aunque fuera un poco. Y ese poco era mucho, considerando cómo solían ser las cosas. Ayo no entendía toda la tristeza que lo rodeaba. No sabía de los largos años de silencio, de los tratamientos fallidos ni del dolor que Diego cargaba cada día. Pero de alguna manera, sus acciones simples trajeron un nuevo ritmo a la mansión. No hablaba mucho, pero su presencia llenaba los espacios vacíos. Cuando se reía en voz baja por algo que había dibujado o tarareaba una canción mientras jugaba con un juguete en el suelo, se sentía diferente. Incluso la habitación de Isabella, que siempre se había sentido fría y distante, empezó a parecer más viva. No porque Isabella hubiera cambiado, sino porque algo más lo había hecho. Diego notó que pasaba más tiempo cerca de la puerta cuando Ayo estaba en la habitación. Se quedaba allí escuchando, observando. No quería interrumpir. Solo quería entender cómo un niño tan pequeño, que decía tan poco, podía cambiar tanto. No era un milagro ni una cura, pero era algo. Y en esa mansión, algo ya era mucho. Ayo, sin saberlo, se había convertido en parte de ese lugar.
Una pequeña sombra que se movía en silencio, cambiándolo todo simplemente con su presencia. Mientras la mayoría de los adultos interactuaban con Isabella mediante rutinas estrictas, procedimientos médicos y sesiones de terapia estructuradas, Ayo hacía algo muy diferente. No seguía ningún plan ni instrucción. Simplemente trataba a Isabella como a una persona normal. Cada vez que entraba en su habitación, la saludaba en voz alta, aunque ella nunca respondiera. Se sentaba en el suelo y le contaba cosas aleatorias de su día, como que encontró un escarabajo en el jardín o cuántos pájaros había contado en el techo. Traía juguetes viejos, figuras de acción rotas y animales de plástico rayados, y se los mostraba como si fueran un tesoro raro. A veces hacía caras graciosas y se reía de sí mismo. Nunca le preguntaba qué le pasaba ni actuaba como si estuviera rota. Para Ayo, Isabella simplemente estaba allí, y eso era suficiente. No había presión, ni expectativas. No intentaba arreglarla. Solo era él mismo. Y día tras día, continuaba con sus visitas, hablando, mostrando, riendo, mientras Isabella permanecía inmóvil y en silencio en su silla, sin mirar nada y sin responder a nadie. Una tarde, mientras Ayo estaba sentado a su lado, aplaudía con las manos mientras contaba una historia inventada. No prestaba mucha atención a Isabella. Estaba en su propio mundo, fingiendo que su perro de juguete perseguía a un criminal por la habitación. Entonces se detuvo por un segundo y miró hacia Isabella. Sus ojos estaban mirando hacia sus manos. Ayo se quedó congelado. Aplaudió de nuevo. Sus ojos se movieron ligeramente. No fue un gran movimiento, pero lo suficiente para que él lo notara. No le dijo nada a nadie. Pensó que tal vez fue solo un accidente o un truco de luz. Pero al día siguiente, volvió con un plan. No uno grande, solo algo simple. Se sentó cerca de ella y silbó suavemente. Los ojos de Isabella parpadearon una vez, lentamente. Ayo se inclinó. ¿Escuchaste eso?, preguntó. Por supuesto, ella no respondió, pero él sonrió de todos modos. Pasó el resto del día haciendo sonidos, aplaudiendo, chasqueando los dedos, silbando diferentes melodías. Observaba con atención, y cada vez creía que ella reaccionaba un poco más, tal vez solo un parpadeo o un leve movimiento de la mirada. Ayo no le contó a nadie al principio. No quería que los adultos vinieran a arruinarlo con reglas, máquinas o pruebas. Para él, no era algo médico. Era como un juego. Empezó a traer pequeñas campanas del cuarto de almacenamiento y a agitarlas suavemente. A veces, los ojos de Isabella temblaban. Deslizaba sus dedos por su brazo ligeramente, y una vez creyó ver que su mano se apretaba apenas un poco. Ayo no intentaba explicarlo. Solo jugaba como lo hacen los niños. Inventaba canciones con palabras sin sentido y las cantaba mientras caminaba en círculos alrededor de su silla. A veces soplaba suavemente en su oído y observaba. Nunca se frustraba. Incluso cuando ella no reaccionaba, él seguía, creyendo que algo estaba ocurriendo. Carmen también comenzó a notar cambios. Se quedaba de pie en la puerta durante una de sus sesiones y observaba, sorprendida. Los ojos de Isabella parecían seguir el movimiento. No perfectamente, no claramente, pero diferente a antes. Las manos de Carmen temblaban, pero se quedó en silencio, con miedo de hablar y romper el momento. Con el paso de los días, las señales se hicieron más evidentes. Isabella no movía su cuerpo, pero su atención parecía cambiar. Cuando Ayo salpicaba agua en un pequeño cuenco a su lado, ella parpadeaba rápidamente. Cuando él hacía un suave sonido de golpeteo en las baldosas con un palo, sus ojos seguían su mano. Carmen empezó a tomar notas en un cuaderno que guardaba en su delantal. Lluvia, ojos hacia la ventana, escribió. Salpicaduras de agua, parpadeo. Al principio pensó que se lo estaba imaginando, pero luego Diego también lo notó. Una tarde, entró en la habitación y encontró a Ayo susurrando algo cerca del oído de Isabella. Sus ojos estaban fijos en él,
más enfocados que nunca. Diego no dijo nada. Solo se quedó allí, observando a los dos. Esa noche, se sentó solo y miró antiguos informes médicos, preguntándose si se le había escapado algo todos esos años. Tal vez lo que Isabella necesitaba no eran máquinas de alta tecnología ni expertos de otros países. Tal vez necesitaba algo más pequeño, más simple, algo que nadie pensó que pudiera importar. Atención sin presión, bondad sin expectativas. El momento que lo cambió todo ocurrió cerca del jardín. Ayo había notado que Isabella parecía especialmente alerta cuando podía escuchar el sonido del agua. Un día, mientras exploraba el patio, encontró un trozo roto de manguera y empezó a llenar una tina de plástico cerca de la fuente. Mientras salpicaba el agua con sus manos, vio que la cabeza de Isabella se inclinaba ligeramente. Se quedó sin aliento y corrió a buscar a Carmen. Ambos observaron en silencio mientras Ayo vertía agua entre dos tazas, creando un ritmo suave. Los ojos de Isabella seguían el movimiento. Desde ese día, Ayo pidió sacar a Isabella afuera más seguido. Diego lo permitió. El personal ayudaba a rodar la silla de Isabella hasta el borde de la piscina o cerca de la fuente. A veces era solo por unos minutos, otras veces por más tiempo. Ayo seguía hablando, seguía jugando. No se detenía. Comenzó a probar cosas pequeñas. Mojaba los dedos de Isabella con agua tibia, deslizaba un barquito de juguete por su brazo o sacudía hojas sobre su regazo. Nada era forzado. Siempre era parte de un juego, y parecía que Isabella, poco a poco, con cuidado, respondía. Una tarde, mientras estaba sentado junto a la piscina, Ayo tuvo una idea. Había estado pensando en cómo Isabella reaccionaba al sonido del agua, al movimiento de las hojas y al silencio del jardín. Se preguntaba si pasar más tiempo al aire libre podría ayudarla a conectarse más. Entonces, le pidió a Diego si podía llevar algunos juguetes afuera regularmente y montar una especie de área de juegos junto a la piscina. Diego no respondió de inmediato, pero al día siguiente, el jardinero limpió el lugar y las enfermeras ayudaron a organizar un rincón con sombra, alfombras y sillas. Ayo empezó a pasar horas allí con Isabella. Inventaba juegos con agua, contaba historias y usaba juguetes flotantes para crear escenas graciosas. Isabella no sonreía ni reía, pero sus ojos permanecían en él casi todo el tiempo. Ayo sentía que algo importante estaba comenzando, aunque nadie más lo entendiera del todo todavía. Y fue en ese momento, junto a la piscina, con un vaso de agua en la mano y una niña silenciosa en silla de ruedas a su lado, cuando Ayo pensó en algo nuevo. Una idea que creía que podía cambiarlo todo. Era un día caluroso, de esos en los que el aire se siente pesado y nadie quiere moverse. Dentro de la mansión, el personal médico intentaba mantener fresca a Isabella usando ventiladores y toallas húmedas, pero nada parecía ayudar. Ella no hablaba, no se movía, pero su cuerpo mostraba pequeñas señales de incomodidad. Respiraba más rápido de lo normal. Parpadeaba más seguido. Carmen notó el cambio e intentó ajustarla en la silla de ruedas, pero Isabella seguía igual, silenciosa, tensa. Ayo observaba todo esto en silencio desde la distancia. Había estado jugando con una pelota de goma cerca de la piscina, pero no dejaba de mirar a Isabella. Había algo diferente en ella ese día. No podía explicarlo, pero lo sentía. Caminó lentamente, se paró junto a su silla y miró su rostro. Sus ojos no estaban perdidos en el vacío como de costumbre. Estaban enfocados en el agua. Ayo no dijo nada, pero por dentro algo lo impulsaba. Recordó las otras veces que ella había reaccionado al agua. La fuente, la lluvia, la manguera del jardín, y ahora, otra vez, allí estaba ella, mirando la piscina. Ayo dudó por un momento. No había nadie más cerca. Carmen había ido a buscar toallas limpias y Diego estaba dentro de la casa revisando unos documentos. Las enfermeras estaban en otra habitación. Solo estaban él e Isabella junto a la piscina. El calor hacía que todo se sintiera más lento,
y el silencio a su alrededor hacía que el sonido del agua de la piscina se escuchara más fuerte. Ayo colocó sus manos en las manillas de la silla de ruedas y comenzó a moverla lentamente. No tenía un plan. Solo sabía que tenía que acercarla al agua. Las ruedas chirriaban un poco mientras la empujaba sobre las baldosas de piedra, deteniéndose justo al borde de la piscina. Miró el agua, luego a Isabella. Sus ojos seguían abiertos, aún observando. Respiró hondo, miró a su alrededor una vez más y, sin pensarlo demasiado, empujó. La silla rodó hacia adelante, se inclinó y cayó a la piscina. El grito de Carmen rompió el silencio. Justo había salido y lo vio suceder. Diego escuchó el ruido y salió corriendo, aterrorizado. Todos esperaban un desastre. Isabella nunca se había movido, nunca había reaccionado físicamente a nada. Caer a una piscina debería haber sido peligroso, incluso mortal. Pero lo que vieron después los dejó congelados en su lugar. Isabella no se hundió. Su cuerpo se mantuvo cerca de la superficie, flotando suavemente. Sus brazos se movieron lentamente. Sus dedos se abrían y cerraban bajo el agua. Su cabeza permanecía por encima del nivel del agua, y sus ojos estaban bien abiertos, más alertas que nunca. Diego dejó de correr. Carmen se tapó la boca, en shock. Ayo no esperó. Saltó a la piscina justo después de ella, nadando rápidamente hacia su lado. No la tocó de inmediato. Solo se quedó cerca, dejándola adaptarse. Ella no entró en pánico. No había miedo en su rostro. El agua la envolvía como algo familiar. Sus piernas no pateaban, pero sus brazos hacían pequeños movimientos, suficientes para mantenerla estable. Sus labios temblaban levemente, pero no lloraba. Aún no. Ayo nadó más cerca y susurró, «¿Estás bien? Estoy aquí». El personal corrió para ayudar, pero dudó, con miedo de interferir con lo que estaba ocurriendo. Nunca habían visto a Isabella así. Su boca se abrió apenas y su respiración salía en suaves jadeos. Miraba alrededor de la piscina como si la viera por primera vez. Cuando la sacaron del agua, levantándola con cuidado hacia una toalla seca, sus labios comenzaron a temblar otra vez. Entonces llegaron las lágrimas. Lloró, no con fuerza, no con desesperación, pero las lágrimas corrían por su rostro sin detenerse. No era un llanto de dolor. No era miedo. Era algo completamente distinto. Su rostro tenía expresión. Sus músculos no estaban tensos como antes. Sus ojos no dejaban de moverse, mirando todo y a todos. Diego cayó de rodillas allí mismo, sobre las baldosas de piedra. No podía creer lo que estaba viendo. Miró a Isabella, luego a Ayo, que estaba empapado y descalzo junto a la piscina. Nadie dijo nada al principio. Todos observaban mientras Isabella lloraba en silencio, cada lágrima demostrando que algo había cambiado. Diego finalmente se acercó. Se arrodilló junto a su hija, con miedo de hablar, con miedo de asustarla y hacer que volviera al silencio. La miró a los ojos y susurró su nombre. Isabella. Sus ojos se encontraron con los de él. Eso solo fue suficiente para que más lágrimas brotaran de los ojos de Diego. Durante años le había hablado, suplicado por alguna señal, algún movimiento. Y ahora allí estaba, mirándolo directamente. Ayo estaba de pie junto a ellos, sin comprender del todo lo serio del momento, pero sintiendo que era importante. Carmen se acercó lentamente, arrodillándose también junto a Isabella. Sus manos temblaban mientras le secaba suavemente el rostro con una toalla. Isabella no se apartó. No los miraba como si no estuvieran. Estaba consciente. Todos podían sentirlo. No era solo un sueño ni una ilusión esperanzada. Su cuerpo había reaccionado. Sus ojos tenían enfoque. Sus lágrimas eran reales. Había sucedido. Lo imposible, lo impensable. Y había comenzado no gracias a los médicos ni a las máquinas, sino por un niño que confió en su instinto y siguió algo que no podía explicar.
El personal no se apresuró a traer herramientas médicas. Nadie trajo una silla de ruedas de inmediato. Durante un buen rato, simplemente dejaron que Isabella se quedara allí, envuelta en la toalla, con su padre a su lado, Carmen cerca, y Ayo también, todavía goteando agua sobre el suelo. Finalmente, una de las enfermeras trajo una silla, y Diego ayudó a levantar a Isabella con cuidado para sentarla en ella. Ella no se resistió. Su cuerpo seguía débil, pero algo se había desbloqueado dentro de ella. Los profesionales harían pruebas más tarde, harían preguntas, tratarían de entender lo que había pasado. Pero en ese preciso momento, nada de eso importaba. Diego seguía sujetando su mano, mirándola fijamente, con miedo de parpadear. Carmen se sentó a su lado, secándose las lágrimas. Ayo estaba un poco más atrás, sin saber si estaba en problemas o si había hecho algo increíble. Nadie le gritó. Nadie lo culpó. En cambio, Diego se volvió para mirarlo. Sus ojos se encontraron. Durante unos segundos, no fue necesario decir nada. Ambos entendieron. El agua había hecho algo que nadie más pudo lograr. Lo que acababa de pasar no se sentía como magia. Se sentía real. Isabella estaba despierta de una nueva manera. No curada, no completamente mejor, pero algo claramente había cambiado. Y todos lo habían visto. La piscina, el agua, la caída. No fue parte de un plan, pero logró lo que ningún tratamiento cuidadosamente planeado había conseguido. Ayo se acercó de nuevo a Isabella y se sentó en el suelo junto a su silla. Lo sabía, dijo en voz baja, sin esperar que alguien respondiera. Los ojos de Isabella se giraron hacia él otra vez. Diego puso una mano sobre el hombro de Ayo. Gracias, susurró, con la voz temblorosa. Ayo no respondió. Solo asintió y se quedó donde estaba. La respiración de Isabella se volvió más lenta. Sus lágrimas se detuvieron, pero sus ojos seguían abiertos. Atentos. Diego permanecía de rodillas, demasiado impactado para moverse. Carmen miró a su hijo como si lo estuviera viendo por primera vez. Lo que habían presenciado no fue un sueño ni un accidente. Fue real, y había comenzado con el acto espontáneo y no planeado de Ayo, quien se atrevió a creer que había algo esperando dentro del silencio. Días después del salto a la piscina, la atmósfera en la mansión era completamente diferente. Isabella ya no se sentaba con esa mirada vacía. Sus ojos seguían los movimientos con atención ahora. Y a veces, cuando algo le causaba gracia, las comisuras de su boca se curvaban en una pequeña pero clara sonrisa. No era constante, pero era suficiente para que todos lo notaran. Diego caminaba más ligero por los pasillos, y Carmen tenía una expresión diferente en el rostro, una de esperanza cautelosa. Ayo, por su parte, se volvió casi inseparable de Isabella. Pasaba horas cerca de su silla, trayendo sus juguetes, libros y pequeños objetos que encontraba en el jardín. Le hablaba de todo, reía y hacía ruidos para llamar su atención. Isabella lo seguía con la mirada todo el tiempo, girando ligeramente la cabeza para mantenerlo a la vista. Era lento, pero estaba ocurriendo. Algo se había despertado dentro de ella después del agua. Seguía en silencio la mayor parte del tiempo, pero su presencia se sentía viva, y la casa ya no parecía una tumba. Ayo comenzó a explorar nuevas formas de mantenerla interesada. Se sentaba en el suelo junto a ella, abría libros de imágenes antiguos y le mostraba cada página como si estuviera leyéndole en voz alta. Usaba palabras simples, las repetía y cambiaba su voz para que sonara divertida. Apilaba juguetes, construía pequeñas torres con bloques y las derribaba, observando cómo sus ojos seguían el movimiento. Salpicaba agua en un cuenco, mostrándole cómo se movía y brillaba con la luz del sol. Isabella respondía con pequeños parpadeos o leves movimientos de los labios, cosas que nadie había visto antes. Diego a menudo se quedaba en la puerta, sin querer interrumpir. Había probado todas las terapias del mundo sin resultados.
Pero ahora su hija reaccionaba a los juegos de un niño sin ningún tipo de entrenamiento. Carmen a veces se cubría el rostro con las manos cuando veía a Isabella sonreír, con lágrimas formándose en sus ojos. Todos sentían que estaban presenciando algo raro y frágil, como un secreto que no podía forzarse ni apresurarse. Y entonces llegó el momento junto a la piscina. Era una tarde cálida, y Ayo había traído uno de sus juguetes favoritos, un pequeño pato de goma amarillo que había encontrado en el fondo de un armario. Lo colocó en el borde de la piscina y lo apretó. El juguete hizo un chillido agudo. «¡Cuac!», dijo Ayo, sonriendo a Isabella. Ella miró fijamente el juguete, con los ojos clavados como si nada más existiera. Lo apretó de nuevo y repitió, más fuerte esta vez, «¡Cuac!», aún sin sonido de parte de ella, pero su mirada no se apartaba del pato. Ayo inclinó la cabeza y decidió probar la palabra en inglés que había aprendido en uno de sus libros. «Duck», dijo lentamente. «Duck». Los ojos de Isabella se agrandaron un poco. Ayo la repitió, no como una orden, sino como un juego. «Duck», dijo de nuevo, esta vez haciendo una cara graciosa. Entonces, muy débilmente, un sonido salió de los labios de Isabella. No fue claro. Fue tembloroso, pero estaba ahí. Ayo se quedó congelado, sosteniendo el juguete en el aire. Diego había estado observando todo desde cerca. Al oír el primer sonido, dejó caer lo que tenía en las manos y corrió hacia ellos. Su corazón latía con fuerza, pero no se atrevía a hablar. Se agachó junto a la piscina, con los ojos fijos en Isabella. Ayo, emocionado, repitió, «Duck, duck», apretando de nuevo el juguete. Los labios de Isabella temblaron otra vez. Esta vez, el sonido salió más fuerte, más claro. «Duck». No fue perfecto. Era una palabra rota, como un fragmento. Pero era una palabra. La primera palabra real que había dicho en toda su vida. Los ojos de Diego se llenaron de lágrimas. Había soñado con este momento durante años. Había imaginado cómo se sentiría. Y ahora estaba ocurriendo. No por un médico ni por una sesión de terapia, sino porque un niño estaba jugando con su hija. Ayo miró a Isabella y comenzó a reír de pura felicidad. «Duck», repitió, y ella parpadeó, moviendo los labios como si intentara repetirla otra vez. La voz de Isabella era delgada y frágil, pero no importaba. Fue un sonido nacido de la conexión, no de la presión. No fue forzada. No fue sometida a pruebas. Estaba respondiendo al juego, a la confianza, a la alegría simple que Ayo trajo a su mundo. Diego se arrodilló a su lado, sosteniéndole las manos con cuidado. Isabella susurró, con las lágrimas corriéndole por el rostro. Ella lo miró, con los ojos brillantes, y no dijo nada más. Pero la palabra que había pronunciado seguía resonando en su mente. Carmen vino corriendo desde el interior, secándose las manos en su delantal. Se detuvo al ver la escena. Ayo con el pato, los labios de Isabella aún entreabiertos, y Diego arrodillado en el suelo. Carmen se tapó la boca con las manos y también comenzó a llorar. Todos lo habían presenciado. Nadie podía negarlo. El silencio que había reinado durante años había sido roto por una palabra pequeña y suave. «Duck». Una palabra que lo cambió todo. Desde ese día, nuevas palabras comenzaron a aparecer poco a poco. No fue un torrente, no fue un milagro, pero sí un ritmo constante. A veces solo una sílaba, a veces una palabra completa. Pelota, agua, libro. Ayo empezó a traer más juguetes, más libros, más pequeños objetos para probar. Nunca actuaba como un maestro. Simplemente seguía jugando, y Isabella seguía respondiendo a su propio ritmo. Diego anotaba cada palabra en un cuaderno, incluyendo la fecha y la hora. No quería olvidar ningún detalle. Carmen comenzó a ayudar también, buscando juguetes sencillos u objetos cotidianos para mostrarle a Isabella. Las enfermeras observaban con asombro,
algunas susurrando que nunca habían visto algo así. La mansión, que antes solo estaba llena de los sonidos de las máquinas, ahora estaba llena de pequeñas voces, la de Ayo, la de Diego, la de Carmen, y finalmente, los intentos de voz de Isabella. Era frágil, pero era real. El silencio se estaba rompiendo palabra por palabra. Lo que ocurrió junto a la piscina aquella tarde se convirtió en el punto de inflexión. La primera palabra de Isabella no fue forzada durante una sesión médica ni exigida por un terapeuta. Surgió de forma natural, a través del juego, a través de una conexión que nadie había planeado. Ayo había hecho algo que ningún profesional pudo lograr. Él había llegado a la parte de Isabella que nadie más pudo tocar. Diego lo entendía ahora. Esto no se trataba de dinero, equipos ni métodos avanzados. Se trataba de contacto humano, paciencia y la forma en que un niño logra alcanzar a otro niño. Mientras Isabella intentaba formar más sonidos, sus ojos brillaban con la misma luz que tenían cuando dijo por primera vez Dak. Diego aún no podía creerlo, incluso al escucharlo con sus propios oídos. Miró a Ayo, que estaba sentado con las piernas cruzadas junto a la silla de Isabella, sosteniendo el pato de goma. El niño lo miró y sonrió, orgulloso pero en silencio. La primera palabra no había llegado por obligación, sino por un momento de juego puro. Y desde ese instante, la voz oculta de Isabella comenzó a surgir, sonido por sonido. Una mañana, mientras exploraba la parte baja de la casa, Ayo notó que Carmen estaba ocupada en el sótano. Había encontrado un conjunto de viejos gabinetes de madera empujados contra una pared cubierta de polvo. El aire allí abajo era pesado, y el bombillo apenas iluminaba la habitación. Ayo observó cómo Carmen abría una de las puertas y comenzaba a sacar carpetas gruesas apiladas una sobre otra. Las etiquetas estaban descoloridas, pero aún se podían leer algunos nombres y fechas. Curioso, preguntó qué eran. Carmen no respondió al principio. Siguió revisando hasta que reconoció el nombre de Isabella en una de las carpetas. Dentro había papeles llenos de notas médicas, gráficos y formularios hospitalarios. Al abrir más carpetas, Ayo se acercó. Se sentaron en el suelo. Los papeles se esparcieron entre ellos. Cuanto más leían, más cambiaba la expresión de Carmen. Ayo no entendía todas las palabras, pero vio lo suficiente para saber que algo estaba muy mal. Ella le explicó que los documentos mostraban detalles sobre cómo había sido tratada Isabella, y la información era profundamente perturbadora. Siguieron leyendo página tras página. Había registros de terapias que sonaban más a castigos. Algunas notas describían el uso de restricciones físicas para evitar que Isabella se lastimara, aunque no había pruebas de que ella alguna vez lo hubiera hecho. También había listas de medicamentos fuertes recetados cuando era muy pequeña, fármacos que causaban efectos secundarios incluso en adultos, y mucho más en una niña que no podía hablar. Un informe mencionaba la sugerencia de trasladarla a una institución psiquiátrica a largo plazo. Otro describía sesiones en las que se usaban ruidos fuertes para provocar reacciones. Carmen estaba en shock. Nada de eso parecía cuidado. Parecía un intento de silenciar a una niña que nadie entendía. Miró a Ayo, que estaba sentado en silencio, sosteniendo una de las páginas. No dijo mucho, pero su rostro mostraba que empezaba a darse cuenta de que el pasado de Isabella había estado lleno de dolor. No solo enfermedad. La carpeta en su regazo tenía fotos adjuntas. Una de ellas mostraba a Isabella, mucho más joven, atada a una silla médica, con los ojos muy abiertos y una expresión vacía. Se la entregó a Carmen sin decir una palabra. Esa misma tarde, Carmen subió las carpetas. No intentó esconderlas. Las colocó sobre la mesa del salón y esperó a que Diego regresara de una reunión. Cuando él entró y vio las carpetas, al principio se mostró confundido, pero cuando Carmen abrió una y le mostró los documentos, su rostro se puso pálido. Se sentó lentamente, tomando un papel tras otro. Sus manos se empezaron a temblar. Leyó los informes de medicamentos que él mismo había aprobado.
Leyó los procedimientos a los que él había dado su consentimiento. Vio las fotos. Durante unos minutos, no dijo nada. Luego empezó a llorar. Sus hombros temblaban y se cubrió el rostro con las manos. Pensé que la estaba ayudando, dijo entre sollozos. Pensé que era la única manera. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Gritó, no a nadie en particular, sino por la frustración. Carmen se quedó cerca, observándolo derrumbarse. Ayo permanecía en silencio, sosteniendo el pato de goma de Isabella con ambas manos. Nadie culpó a Diego en voz alta, pero la verdad estaba allí, frente a todos, imposible de ignorar. Después de que pasó el impacto, Carmen tomó el control. Le dijo a Diego que no podían dejar que eso permaneciera oculto. Ya no se trataba solo de Isabella. ¿Cuántos otros niños habían pasado por tratamientos similares? ¿Cuántos padres habían confiado en expertos y, sin saberlo, habían permitido el daño? Tenían que hacer algo. Diego estuvo de acuerdo, aunque seguía sintiéndose roto. Al día siguiente, Carmen comenzó a organizar los documentos. Hizo copias, escaneó páginas y empezó a hacer llamadas. Contactaron a abogados especializados en abuso médico y a periodistas dispuestos a investigar. Juntos comenzaron a armar un informe completo, lo que llamaron un expediente. No se trataba de venganza, se trataba de justicia. Querían que la verdad saliera a la luz para que no se repitiera. Diego dio permiso total para usar todo, incluso si lo hacía quedar mal. Ya no tenía nada que esconder. Ya había perdido demasiado. Ahora solo quería hacer lo correcto por Isabella y por otros como ella. Fue un proceso difícil, pero siguieron adelante. La mansión ya no era solo un lugar de silencio. Se estaba convirtiendo en un lugar de verdad y acción. Durante ese tiempo, Isabella parecía más consciente que nunca, aunque no entendiera todo lo que pasaba a su alrededor. Podía sentir los cambios. La energía en la casa era diferente. La gente caminaba con propósito. Las puertas estaban abiertas con más frecuencia. Las voces eran más fuertes. Ayo la mantenía informada a su manera. Le mostraba las pilas de papeles, las llamaba la gran historia de Isabella, y le explicaba que estaban ayudando a otros. Ella lo observaba con atención. Él no dejó de traerle juguetes ni libros, incluso cuando todos los demás estaban enfocados en reuniones legales o entrevistas. Cada día, Ayo aparecía con algo nuevo. Un coche de juguete, un rompecabezas, un dibujo, y siempre el pato de goma. Lo apretaba y decía, Duck, esperando volver a escuchar su voz. A veces ella respondía, a veces no, pero siempre lo miraba con unos ojos que entendían. Isabella no tenía miedo. Se sentía más presente, más parte del mundo que la rodeaba. Y aunque no hablaba mucho, su sonrisa aparecía con más frecuencia ahora. Señales silenciosas de libertad que ningún expediente podía describir. La noticia del caso eventualmente salió de los muros de la mansión. Se publicaron artículos. Las cadenas de televisión pidieron entrevistas. Las juntas médicas se vieron obligadas a revisar casos antiguos. La gente quedó impactada por lo que había sucedido, especialmente con alguien tan joven e indefenso. Diego aceptó hablar públicamente. En una entrevista televisada, admitió todo. Su ignorancia, su miedo y cómo había confiado en las personas equivocadas. Habló de cómo la sanación de Isabella no vino de médicos ni de máquinas, sino de un niño que trajo juguetes y risas. No lloró durante la entrevista, pero su voz temblaba al hablar del día en que Isabella dijo su primera palabra. Carmen se mantuvo fuera del centro de atención, pero siguió trabajando desde las sombras, ayudando a familias que se presentaban con historias similares. La mansión, antes silenciosa y cerrada, ahora recibía cartas y visitantes. Algunos querían ayudar, otros solo querían dar las gracias. A través de todo, Isabella seguía siendo el centro. Nunca fue exhibida. Su progreso continuaba, lento pero constante, siempre guiado por Ayo y la alegría simple que él traía.
De vuelta en el jardín, cerca de la piscina, todo se sentía tranquilo otra vez. El trabajo legal continuaba, pero el enfoque regresaba poco a poco al crecimiento de Isabella. Ayo seguía a su lado cada día. No hablaba de noticias ni de abogados. Solo jugaba. Esa tarde, colocó el pato sobre una toalla suave junto a ella y comenzó a inventar un nuevo juego. Isabella sonrió mientras él movía el juguete en círculos, haciendo sonidos graciosos. Sus ojos lo seguían como siempre. Las carpetas con recuerdos dolorosos ahora estaban guardadas en un nuevo gabinete, etiquetadas y organizadas, ya no ocultas. Ya no eran un secreto. Eran parte del pasado, pero no controlaban el presente. Isabella era más libre ahora, no solo en cuerpo, sino en espíritu. No necesitaba saber cada detalle de lo que había ocurrido. Solo necesitaba sentir que las cosas habían cambiado. Y mientras el mundo exterior conocía la verdad a través de artículos y reportajes, dentro de la mansión, Ayo seguía mostrándole el mundo a su manera, un pato de goma a la vez. A medida que el caso legal seguía creciendo en los medios, y más personas se enteraban de lo que había pasado con Isabella y otros niños como ella, algo aún más importante ocurría dentro de la mansión. La verdadera transformación no estaba en los titulares ni en las salas de audiencias. Estaba dentro de la casa, en sus habitaciones, en sus pasillos, y en su gente. Lo que antes se sentía como un lugar frío, lleno de tristeza silenciosa y rutinas construidas alrededor de la enfermedad, ahora empezaba a convertirse en algo más cálido. La energía era distinta. Todo comenzó con cosas simples. Ayo e Isabella empezaron a crear su propia rutina diaria. Cada tarde, como un reloj, iban juntos a la piscina. Ayo siempre traía cosas nuevas, juguetes flotantes, libros impermeables y un pequeño altavoz que reproducía canciones suaves y tranquilas. Isabella, ahora capaz de expresarse mejor, reaccionaba con más sonidos, palabras cortas y gestos. Señalaba lo que quería. Se reía cuando Ayo hacía bromas. Aplaudía cuando él aplaudía. No era una comunicación perfecta, pero era real, y mucho más de lo que cualquiera había creído posible. Diego, quien antes vivía como una sombra en su propia casa, ya no era distante. Había cambiado lenta pero claramente. Se unía a ellos junto a la piscina algunos días, no solo para observar, sino para participar. Traía pinceles nuevos para Isabella, ayudaba a Ayo a recoger los juguetes después de jugar, e incluso se turnaba para leer en voz alta historias de los libros impermeables. Isabella escuchaba con atención, y a veces intentaba repetir palabras mientras se leía. No se frustraba cuando ella no lo lograba. Solo sonreía y seguía leyendo. El hombre que antes se escondía tras el silencio, ahora reía cuando Isabella lo salpicaba accidentalmente con agua. Se quedaba más tiempo en la mesa durante las comidas, preguntándole a Ayo cómo iban sus dibujos, o contándole a Carmen qué libro habían leído esa tarde. Incluso el personal notó la diferencia. Dejaron de susurrar en los pasillos. Comenzaron a poner música suave durante el día. La casa ya no se sentía como un hospital. Empezaba a sentirse como un hogar real, donde las cosas podían estar desordenadas, ser ruidosas y llenas de vida. Isabella había empezado a pintar. Comenzó simplemente metiendo los dedos en agua y moviéndolos sobre baldosas secas. Luego, Ayo le dio un pequeño pincel y pinturas lavables. Aún no podía dibujar formas, pero disfrutaba haciendo líneas, puntos y manchas de color. Sus colores favoritos eran el azul y el amarillo. Diego compró lienzos, y pronto una sección del salón se convirtió en el estudio de Isabella. Ayo la acompañaba, a veces dibujando junto a ella, otras solo observando. Isabella hacía sonidos mientras pintaba, sílabas, suaves tarareos o palabras sueltas como azul, punto o aquí. Era difícil describir la alegría que llenaba la habitación cuando lo hacía. Ayo aplaudía emocionado y Diego también. Carmen los observaba desde la puerta de la cocina con una sonrisa. Isabella también había empezado a cantar.
No canciones completas con letras, sino sílabas que seguían un ritmo. Copiaba la música que Ayo ponía y hacía su propia versión. A veces no tenía sentido, pero siempre se sentía como un avance. Por primera vez, Isabella no solo estaba siendo cuidada, estaba creando algo propio. Cada día traía pequeñas sorpresas. Isabella descubría nuevos sonidos, nuevas expresiones y nuevas formas de mostrar lo que quería. Usaba más sus manos, a veces guiando el dedo de Ayo hacia un libro o un juguete. Ayo nunca se cansaba de ayudar. Le explicaba las cosas con calma, aunque ella no siempre respondiera. La trataba como una compañera, no como una paciente. Compartían meriendas, escuchaban las mismas canciones tontas en repetición, e incluso inventaban sus propios juegos. Carmen comenzó a llamar a Ayo el pequeño profesor por lo serio que se tomaba su papel. Pero para Isabella, él era más que eso. Era su mejor amigo, alguien que nunca la miraba con lástima ni frustración. Celebraba sus logros, por pequeños que fueran. Si decía una palabra nueva, Ayo la convertía en una canción. Si dibujaba algo por accidente, él lo llamaba una obra maestra. Su fe en ella nunca se desvanecía, y esa fe era más fuerte que cualquier terapia que Isabella hubiera recibido. Isabella respondía a eso, no porque alguien se lo dijera, sino porque se sentía segura, aceptada y vista. Diego a menudo se sentaba junto a la piscina y pensaba en cómo todo había cambiado. No hacía mucho, vivía en un mundo silencioso, lleno de arrepentimientos, rutinas y esperanzas imposibles. Ahora veía a su hija pintar con los dedos y reírse con un niño que no sabía nada de términos médicos. Había gastado millones en equipos y expertos. Pero el verdadero avance vino de algo inesperado, un niño que no seguía ninguna regla, porque ni siquiera sabía que existían. Diego sentía una mezcla de culpa y gratitud. Culpa por todos los años que Isabella había perdido. Gratitud por lo que ella había encontrado. Carmen le había dicho una vez que no toda sanación venía de la medicina. En ese momento, él no le creyó. Ahora lo entendía. La sanación podía venir del juego, de la atención, del amor, de la amistad. Lo que tenían ahora no era un milagro. Era el resultado de personas que eligieron cuidar de la manera correcta, una forma que veía a Isabella no como un problema por resolver, sino como una persona por comprender. Cada rincón de la casa reflejaba ese cambio. La casa había cambiado por completo. Ya no se sentía como un lugar atrapado en el pasado. Había dibujos pegados en las paredes, juguetes esparcidos cerca de las escaleras y música sonando en habitaciones que antes estaban en silencio. La risa de Isabella, suave pero real, podía escucharse al otro lado del pasillo. Diego sonreía más seguido ahora, no por cortesía, sino porque se sentía más liviano. Carmen cocinaba con la radio encendida. Las enfermeras que se quedaron eran aquellas que realmente se preocupaban, que jugaban con Isabella, no solo la monitoreaban. La mansión que antes parecía un monumento a la tristeza se había convertido en un lugar lleno de vida, de sonidos, de movimiento y de esperanza. Isabella era más libre. Aún tenía desafíos, pero ya no estaba atrapada. Tenía su voz, aunque saliera lentamente. Tenía su espacio, sus colores, y sobre todo, tenía a Ayo. Carmen tenía razón. Esto era más que una mejora. Era libertad. Y todo empezó con un acto inesperado de un niño que no conocía las reglas. Y por eso, tuvo el valor de romperlas. Los meses pasaron, y los cambios que habían comenzado dentro de la mansión no se desvanecieron. Al contrario, se profundizaron. Lo que empezó como pequeñas rutinas se convirtió en parte de la vida diaria. Ayo, aquel niño curioso que había llegado con su madre buscando trabajo, ahora era visto como un verdadero miembro de la familia. Nadie cuestionaba su presencia. Tenía su propia habitación. Comía con Isabella y Diego. Ayudaba en la casa, no porque alguien se lo pidiera, sino porque le nacía hacerlo. Todos lo respetaban. Más importante aún,
todos se preocupaban por él. Una tarde, Isabella estaba sentada en la mesa de la cocina con unos lápices de colores, garabateando sobre una hoja en blanco. No hablaba mucho, pero hacía sonidos e inventaba nombres para las cosas. Ese día, dibujó 3 figuras de palitos tomadas de la mano, una alta, una mediana y una pequeña. Nosotros, dijo despacio. Somos nosotros. Sonrió y señaló cada figura. Diego entró, vio el dibujo y, sin dudarlo, lo pegó en la nevera con un imán. Ese dibujo lo significaba todo para él. La imagen en la nevera era más que un dibujo infantil. Era una señal de lo lejos que habían llegado todos. Diego ya no era el señor Santoro, y Carmen ya no era solo la ama de llaves. Los roles que alguna vez jugaron se habían desvanecido. Lo que quedaba ahora era algo nuevo, algo real. Isabella también era diferente. Dormía toda la noche con más frecuencia, y cuando despertaba, no lloraba ni se quedaba mirando al techo. Miraba a su alrededor, consciente, lista para comenzar el día. Reía más. Hacía bromas, aunque no tuvieran sentido para los demás. Había creado su propio lenguaje con Ayo, palabras y sonidos que solo ellos dos entendían. Cuando señalaba un juguete y decía Sufi, Ayo sabía exactamente a qué se refería. Tenían conversaciones enteras que nadie más podía seguir, y les encantaba. Compartían meriendas, inventaban juegos y se contaban historias con palabras inventadas. Eran mejores amigos, pero también algo más. Estaban conectados de una forma que no necesitaba explicación. Diego los observaba a menudo desde la distancia. Antes vivía con miedo. Miedo de que Isabella nunca mejorara, de no ser suficiente, de que todo lo que hacía estuviera mal. Ahora ese miedo aún existía, pero era más pequeño. Ya no lo controlaba. Había aprendido a estar presente. Ya no intentaba arreglar a Isabella. Simplemente estaba siendo su padre, momento a momento. Por las noches, después de que Isabella se dormía, él y Carmen solían sentarse en la cocina o en el porche trasero. No hablaban mucho, pero no hacía falta. El silencio ya no era pesado. Era cómodo. A veces Carmen preparaba té. A veces simplemente se sentaban con las luces apagadas, mirando el cielo nocturno. No hablaban del amor ni de la pérdida directamente, pero ambos sabían lo que el otro había vivido. Diego cargaba la culpa del pasado y Carmen, el duelo. Pero cuando se sentaban así, juntos, era como si esos sentimientos se compartieran, y eso los hacía más llevaderos. Había algo no dicho entre Diego y Carmen. No era romántico en el sentido en que lo muestran las películas. Era algo más simple y más fuerte. Era confianza. Era la comodidad de saber que alguien más entendía, sin necesidad de largas explicaciones. Hablaban de cosas prácticas, del progreso de Isabella, de las comidas, de las noticias. Pero, en el fondo, compartían su dolor, sus miedos y la alegría silenciosa de ver crecer a Isabella. Sus conversaciones nocturnas se convirtieron en parte del nuevo ritmo de la casa. Igual que las risas de Ayo e Isabella durante el día. Carmen ya no se sentía como una invitada ni como una trabajadora. Se sentía parte de algo. Ya no se preocupaba por el futuro como antes. Había encontrado su lugar, no solo en la mansión, sino en esta extraña e inesperada familia. Había perdido a su esposo, sí, pero había ganado algo más. Conexión, paz y una segunda oportunidad de vivir rodeada de personas que realmente importaban. Isabella seguía desarrollándose a su manera. No era como otros niños de su edad, y eso no importaba. No necesitaba hacerlo. Era ella misma. Avanzaba lentamente, pero de forma constante. Algunos días aprendía una palabra nueva. Otros días pintaba un cuadro completo sin detenerse. A veces simplemente se sentaba con Ayo a escuchar música. Pero cada día sabía que era amada. Lo sentía en la forma en que Carmen le cepillaba el cabello, en la manera en que Diego le leía, y en cómo Ayo se quedaba a su lado sin importar nada.
No recordaba todo del pasado, pero no lo necesitaba. Lo que importaba era el ahora. Ya no sentía que flotaba en un mundo que no podía tocar. Ahora era parte de él. Tenía personas que la veían, la escuchaban y reían con ella. Su rostro era más brillante. Su voz, aunque aún suave, estaba llena de vida. No hablaba todo el tiempo, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían significado. Una noche, después de la cena, Isabella se sentó entre Diego y Carmen mientras Ayo jugaba con un rompecabezas en el suelo. Las luces estaban tenues. La casa, en silencio. Isabella miró el dibujo que aún estaba pegado en la nevera y sonrió. Lo señaló y dijo en voz baja, «Nosotros». Diego le devolvió la sonrisa y besó la parte superior de su cabeza. Carmen tomó la mano de Isabella y la apretó con suavidad. Ayo levantó la vista y dijo, «Ese es nuestro equipo». No dijeron nada más. No hacía falta. La mansión, antes un lugar lleno de silencio, ahora estaba llena de algo nuevo, pertenencia. Ya no se definían por lo que habían perdido. Se definían por lo que habían construido juntos. Día a día, momento a momento. Y para Isabella, eso lo cambiaba todo. Por primera vez en su vida, sentía que realmente pertenecía a algún lugar, con personas que no la veían por lo que no podía ser, sino por todo lo que era. Ya no estaba sola. Estaba en casa. Después de que terminó el juicio y la tormenta legal finalmente se calmó, Diego sintió que algo cambiaba dentro de él. Por primera vez en años, el peso sobre sus hombros no era tan aplastante. Sabía que el pasado no podía borrarse, pero el futuro se sentía abierto. Una mañana, caminó por la parte trasera de la mansión, cerca del jardín, y se detuvo frente a un antiguo cuarto de almacenamiento que no se usaba desde hacía años. Estaba lleno de muebles polvorientos, cajas rotas y herramientas olvidadas. Pero en lugar de cerrar la puerta e irse, se quedó allí un rato. La luz que entraba por la ventana iluminaba uno de los viejos estantes de madera, y una idea se formó en su mente. Llamó a Ayo y a Carmen y les explicó lo que quería hacer. Esa misma tarde, comenzaron a limpiar la habitación. El plan era simple, convertir el viejo depósito en un estudio de arte para Isabella. Un espacio solo para ella. Sin máquinas, sin doctores. Solo luz, color y calma. En una semana, el lugar se veía completamente diferente, lleno de posibilidad y de nuevos comienzos. Pintaron las paredes de blanco para hacer la habitación más luminosa. Y Diego mandó a instalar grandes ventanas para que la luz natural entrara en cada rincón. Limpiaron el suelo y Carmen ayudó a colocar alfombras suaves cerca de las ventanas. Ayo eligió música tranquila y colocó un pequeño altavoz en una esquina. Diego compró caballetes, distintos tipos de pinceles, grandes lienzos en blanco y una cantidad interminable de pintura. Dejó que Isabella eligiera sus colores favoritos, y no tardaron en darse cuenta de cuál amaba más. El azul. Cada vez que lo veía, sonreía. Cuando sumergía los dedos en la pintura azul, sus movimientos se volvían más seguros. Le recordaba a la piscina, a las risas, a la libertad. Ese color significaba más para ella de lo que cualquiera podía explicar. No era solo pintura. Era una sensación. Lo llamaron Azul Isabella. El nuevo estudio, con su ambiente tranquilo y su espacio creativo, se convirtió en parte habitual de su rutina. Ya no era solo terapia. Era alegría, algo que ella elegía, no algo prescrito. Ayo siempre estaba allí para ayudarla. No actuaba como maestro ni como asistente. Solo era el mismo, curioso, divertido y paciente. Se sentaba junto a Isabella y mojaba los pinceles en agua, mezclando colores en un pequeño plato. A veces pintaban juntos, cada uno trabajando en su propio lienzo, uno al lado del otro. Otras veces, Isabella pintaba mientras Ayo la miraba o le contaba historias. Reían mucho, especialmente cuando la pintura caía accidentalmente al suelo o sobre la ropa. A Diego no le molestaba el desorden. Lo alentaba.
Entraba al estudio y simplemente se sentaba, observando a Isabella mover lentamente su pincel sobre el lienzo. No interrumpía. No preguntaba qué estaba pintando. Solo observaba y sonreía. Carmen solía llevarles bocadillos o limpiarles las manos con toallas tibias. Todos respetaban ese espacio. No era solo una habitación. Era un símbolo de lo lejos que había llegado Isabella. Allí no había reglas, ni presión, solo libertad para expresarse, crear y disfrutar. Y en ese espacio, el espíritu de Isabella seguía creciendo. Pronto las pinturas comenzaron a acumularse. Algunas estaban llenas de formas y salpicaduras de color. Otras tenían patrones que nadie entendía, excepto Isabella. Ella nunca explicaba lo que significaban, pero todos podían sentir que había algo importante en ellas. Diego decidió empezar a colgarlas por la casa. Al principio, solo una o dos en el pasillo, luego algunas en el comedor. Con el tiempo, la mansión quedó cubierta con el arte de Isabella. Cada pared tenía una pintura diferente. Algunas eran brillantes y enérgicas, otras, suaves y tranquilas. Los visitantes que llegaban a la casa se sorprendían. La misma mansión que alguna vez se sintió como un hospital, ahora parecía una galería. No era solo decoración. Era la voz de Isabella en las paredes. Sus sentimientos, sus momentos, sus pensamientos compartidos a través del color. Algunas pinturas tenían pequeñas palabras escritas con su letra. Agua segura. Ayo. A veces pintaba objetos que parecían juguetes o personas tomadas de la mano. No siempre hablaba mucho, pero su arte decía todo lo que necesitaba decir. El estudio había abierto una puerta que nadie pensó que se podía abrir. Diego era un hombre diferente ahora. Ya no estaba obsesionado con encontrar al próximo médico o tratamiento milagroso. Ya no pasaba sus días buscando respuestas. Estaba presente. Se despertaba y preparaba el desayuno. Ayudaba a Ayo a preparar los materiales para las sesiones de arte. Leía libros a Isabella por las tardes e incluso comenzó a escribir cuentos cortos basados en sus pinturas. Ya no se veía a sí mismo como un fracaso. Aceptaba que había cometido errores, pero ahora estaba enfocado en hacerlo mejor. Carmen observaba todo esto con un orgullo silencioso. No hablaba mucho del pasado, pero sus ojos a menudo se llenaban de emoción al ver a Isabella sonreír o al escucharla decir una palabra nueva. Por las noches, después de que todos habían ido a dormir, todavía se sentaba en la cocina con Diego. No necesitaban largas conversaciones. A veces, compartir una taza de té era suficiente. Ambos sabían que lo que había ocurrido dentro de esa casa era algo raro. La sanación real, nunca se trató de un gran momento. Se trató de cientos de momentos pequeños que, sumados, lo cambiaron todo. Y en el centro de todo estaba Ayo. No tenía formación médica, ni títulos, ni un plan formal. Pero lo que trajo a esa casa fue algo que ningún profesional había logrado darle a Isabella: conexión real. Nunca la vio como alguien rota. Nunca la trató como una paciente. Jugaba, escuchaba, esperaba y se quedaba. Su presencia le dio a Isabella espacio para ser ella misma. Fue Ayo quien la llevó al agua por primera vez. Ayo quien la escuchó hablar por primera vez. Ayo quien ahora la ayudaba a pintar su mundo de azul. Él no pedía reconocimiento. Y no actuaba como un héroe. Solo era Ayo. Pero todos sabían que, sin él, nada de esto habría ocurrido. El estudio, las risas, las pinturas, todo se remontaba a él. La vida de Isabella había cambiado para siempre. Y también la de Diego y Carmen. Lo que antes fue un lugar de silencio se había convertido en un lugar de vida. Y cada pincelada que Isabella daba, especialmente en azul, era un recordatorio de lo que se había construido. No a través de fórmulas ni de fuerza, sino a través de la presencia, la curiosidad y el valor silencioso de un niño que simplemente se preocupó. Habían pasado los años.
Isabella ya no era la niña callada que una vez se sentó congelada en una silla de ruedas. Ahora era una adolescente, más alta, más segura de sí misma, y más expresiva de lo que cualquiera podría haber imaginado en aquel entonces. Su voz no era perfecta, pero era lo suficientemente fuerte como para contar historias. Sus pasos no siempre eran firmes, pero caminaba sola la mayoría de los días. Y lo más importante, su mente estaba despierta, completamente. Se había vuelto curiosa, inteligente y divertida. Seguía pintando cada día en su estudio azul. Su vínculo con Ayo era inquebrantable. Aún se reían de viejas bromas internas que nadie más entendía. Una mañana, llegó una invitación. Isabella había sido seleccionada para hablar en un evento nacional sobre superar desafíos personales. Al principio, Diego no estaba seguro de que debiera aceptar. No quería que se sintiera presionada. Pero Isabella no dudó. Sí, dijo con claridad. Era su oportunidad de compartir su voz, no solo a través de colores o gestos, sino con palabras. La familia se preparó junta. Carmen ayudó a elegir su vestido. Ayo la ayudó a escribir su discurso. Era hora de que el mundo escuchara su historia. El día del evento, el auditorio estaba lleno. Cientos de personas se habían reunido, familias, profesionales, estudiantes, periodistas. Un gran cartel sobre el escenario decía, Historias de coraje. Isabella esperaba entre bastidores con Ayo y Carmen. Llevaba un sencillo vestido azul, su color favorito, el que significaba libertad. Ayo estaba a su lado, tranquilo y solidario, tomándola de la mano. Diego estaba sentado en la primera fila, nervioso pero orgulloso. No podía creer que esto fuera real. Unos años atrás, le rogaba al universo que Isabella dijera aunque fuera una palabra. Y ahora, estaba a punto de hablar en el escenario frente a desconocidos. Las luces se atenuaron y el presentador anunció su nombre, Isabella Santoro. El público aplaudió. Ayo la ayudó a llegar al centro del escenario. Ella respiró hondo, se irguió y miró al público. Luego, lenta y claramente, habló. Este es Ayo. Él me lanzó a una piscina y me despertó al mundo. El público se quedó en silencio por un segundo, luego estalló en risas y lágrimas al mismo tiempo. La energía en la sala cambió. La gente reía entre lágrimas, aplaudiendo con fuerza, conmovida por la honestidad y el humor de Isabella. Continuó hablando, a veces despacio, a veces con pausas, pero siempre con claridad. Habló del silencio, de sentirse atrapada, y de encontrar una salida que no vino de doctores ni de máquinas, sino del amor, la presencia y un acto valiente. Señaló a Ayo más de una vez, contando historias sobre cómo él nunca se rindió con ella. Él no intentó arreglarme, dijo. Solo jugó. Y porque se quedó, yo cambié. Ayo permanecía en silencio a su lado, con la mirada baja, sin estar acostumbrado a ser el centro de atención, pero Isabella lo mantenía cerca. Entonces, la presentadora volvió al escenario. Sonrió a Isabella y luego se dirigió al público. Tenemos una sorpresa más, dijo. Hoy, el tribunal ha reconocido oficialmente a Carmen como la tutora legal de Isabella. El público volvió a aplaudir, esta vez con más fuerza. Y Ayo, continuó la presentadora, es ahora su hermano legal, de corazón. Toda la sala se puso de pie en ovación. Diego se cubrió la boca y dejó que las lágrimas fluyeran. Diego no lloraba así desde hacía años, no por tristeza, sino por gratitud. Había pasado tanto tiempo culpándose por el pasado, por cada decisión equivocada, por cada oportunidad perdida. Pero ahora, al ver a Isabella en el escenario hablando con sus propias palabras, supo que lo habían logrado. No borrando el pasado, sino atravesándolo juntos. Recordaba cada paso, su silencio, la piscina, su primera palabra, los dibujos, el estudio, los juicios. Todo había conducido a este momento. Carmen se sentó a su lado, con los ojos húmedos, las manos temblorosas, orgullosa como una madre.
Ayo estaba de pie en el escenario, aún en silencio, pero ahora sosteniendo con firmeza la mano de Isabella. Los aplausos no cesaban. Desde el público gritaban, «¡Bravo!» y «Gracias». Algunos lloraban, otros sonreían ampliamente. Ese momento no era solo sobre Isabella. Era sobre todos los que alguna vez no tuvieron voz y finalmente encontraron una forma de ser escuchados. Era sobre cómo la sanación no siempre viene de la medicina o los planes. A veces viene del caos, del azar, de un niño que rompió las reglas y lo cambió todo. Esa noche, cuando regresaron a la mansión, todo estaba tranquilo de nuevo. Isabella se quitó los zapatos, caminó a su habitación y colocó con cuidado la medalla que había recibido junto a un viejo trozo de papel pegado a la pared, un dibujo de 3 figuras tomadas de la mano. Era el mismo que había hecho años atrás, y ahora tenía aún más sentido. Lo miró por unos segundos, luego se giró hacia Ayo, que estaba parado en la puerta. «Seguimos siendo nosotros», dijo suavemente. Él sonrió. Carmen estaba en la cocina preparando té. Diego estaba sentado en el sofá, hojeando fotos del evento. La casa había cambiado, al igual que todos ellos, pero algunas cosas seguían igual. Risas en los pasillos, música de fondo, manchas de pintura en el suelo, y la sensación de que todos los que vivían allí pertenecían a ese lugar. Esa medalla no era sobre la victoria. Era sobre el viaje, sobre cómo el pasado nunca desaparece del todo, sino que se convierte en parte del camino que los trajo de vuelta a casa. La habitación de Isabella estaba llena de dibujos, libros y música suave. Las paredes aún conservaban algunas de sus primeras pinturas. Esas primeras pinceladas de azul que solo ella y Ayo podían entender. Se sentó al borde de la cama y miró a su alrededor. No se sentía como un hospital. No se sentía como la mansión de un hombre rico. Se sentía suya, un verdadero hogar. Ayo entró y le dio un pato de juguete, uno viejo que casi habían olvidado. «Todavía lo tengo», dijo, colocándolo en su estante. Isabella se rió. «Pato», dijo, repitiendo su primera palabra. No dijeron nada más. No lo necesitaban. La habitación estaba en silencio, pero no vacía. Estaba llena de todo lo que habían construido juntos: confianza, seguridad y amor. Ayo ya no era solo su amigo. Era su hermano en todos los sentidos que realmente importaban. Diego, un hombre que alguna vez estuvo roto por la culpa, ahora estaba completo de nuevo. Carmen, una madre desesperada, había encontrado la paz. E Isabella, que antes estaba atrapada en el silencio, había encontrado su voz, su familia y su lugar en el mundo. Años atrás, nadie habría podido predecir nada de esto. Un niño sin formación, una niña sin palabras, una casa llena de dolor. Y sin embargo, todo había cambiado. No por grandes planes, sino por momentos, uno tras otro. Comenzó con un empujón, una caída a una piscina, un niño callado que no pidió permiso, un pato, un dibujo, una palabra, y a partir de ahí comenzó una nueva historia. La casa, antes silenciosa como una tumba, ahora resonaba con risas, música y conversación. Isabella aún tenía desafíos. La vida no era perfecta, pero era real. Estaba llena. Y mientras se sentaba en su habitación, con la medalla brillando bajo la luz suave, sonrió al dibujo de 3 personas tomadas de la mano. El pasado no desapareció. Seguía allí, en fotos, en recuerdos, en conversaciones tranquilas. Pero ahora no era algo que doliera. Era simplemente el camino que los había traído hasta hoy. Y en el corazón de todo eso estaba un niño que lo cambió todo con un parpadeo.